de Colegio Líder. Esta semana en nuestro curso de lenguaje tenemos el tema de normativa del verbo, ¿no es cierto? Primero pasamos a definir qué es el verbo. El verbo es quien se encarga de señalarnos una acción, un estado o la pasión, ¿no es cierto? Además, se considera que es una de las categorías gramaticales más variables porque tiene casi todos los accidentes gramaticales excepto género. El verbo no tiene género. Ahora, otra cosa importante sobre el verbo es que dentro de la oración va a tener un papel muy importante. Es más, sin el verbo no hay oración. El verbo es el núcleo del predicado. Es de inventario abierto porque se van creando millones de verbos más y nosotros conocemos muchísimos. Muy bien, accidentes gramaticales del verbo. Vamos a ver los accidentes que le pertenecen y los que comparten. Primero tenemos los accidentes que comparten con otras categorías gramaticales, como es número y persona, ¿no? Porque el sustantivo también tiene número y persona, el adjetivo, los determinantes, el pronombre. Número, camina, singular, caminaron, plural. Persona, primera persona del plural, por ejemplo, nosotros cantamos. Segunda persona del singular, tú cantas. Tercera persona del plural, ellos cantan, ¿no es cierto? Entonces tiene número y tiene persona que lo puede compartir con otras categorías gramaticales. Ahora, los accidentes gramaticales que son propios del verbo, solamente se dan en el verbo. Tenemos tiempo. En tiempo puede ser pretérito, que significa pasado, presente y futuro, ¿no? Por ejemplo, en pretérito, yo cociné, tiempo pasado. Presente, yo cocino, y futuro, yo cocinaré. Muy bien, el modo. El modo es la manera en cómo yo digo sobre la acción verbal. Por ejemplo, tenemos ahí el indicativo. El indicativo lo que hace es simplemente informar, ser bastante descriptivo. Escribiré una carta. Simplemente estoy informando. Todos jalaron el curso. Estoy informando, nada más. Imperativo. Imperativo es una orden o un pedido. Haz la tarea, una orden, ¿no? Un pedido, préstame tu lápiz, un pedido. Subjuntivo, el subjuntivo lo que hace señalarnos es un deseo. Ojalá que saque buena nota, ojalá llegue a tiempo, ¿no? Un deseo. El aspecto, tengo dos tipos de aspecto, perfectivo e imperfectivo. El aspecto perfectivo lo que hace señalarnos es que la acción ya terminó. Por ejemplo, él cantó en el festival, terminó ya la acción. El imperfectivo lo que hace señalarnos una acción que todavía no se realiza o que yo sigo haciéndola. Estoy estudiando, sigo haciendo la acción. Por ejemplo, iremos de paseo, todavía no se realiza la acción. Eso sería imperfectivo. Muy bien, vamos con ciertas normas, ¿no es cierto? La normativa del verbo en ciertas conjunciones. Algunos verbos que por ahí nos están causando ciertos problemas. Por ejemplo, tenemos la palabra satisfacer. Satisfacer hay que tomar como modelo la palabra hacer cuando voy a conjugar. Lo que van a hacer es conjugar hacer y le quitan la H nada más. Presente, por ejemplo, primera, segunda y tercera persona. ¿Cómo dices en primera persona hacer? Yo hago, ¿no es cierto? Yo hago. Le quitas la H, colocas satis hasta la F y se dice yo satisfago. ¿Cómo dices con la segunda persona? Tú haces. ¿No es cierto? Le quito la H, tú satisfaces. La tercera persona, él hace, ¿no? Él satisface. En el pasado, ¿cómo se dice? Yo hice, ¿no es cierto? Quitas la H, yo satisfice. Profesora, ¿satisfice? Sí, así se tiene que conjugar. Segunda persona, tú hiciste, quito la H, tú satisficiste. Lo correcto, ¿eh? Él hizo, él satisfizo. Y vamos a ver en primera persona del plural. Nosotros hicimos, nosotros satisficimos. Lo correcto. En el futuro, yo haré, yo satisfaré. Tú harás, tú satisfarás. Él hará, él satisfará. Nosotros haremos, nosotros satisfaremos. Entonces, para que sea más simple, si todavía me cuesta cuando es satisfacer, conjugo la palabra ser. Le quito la H y pongo satisf hasta la F y voy a ver que ya tengo todas las conjunciones de satisfacer. Así comenzamos normativa del verbo.
Muy bien, chicos, continuamos ahora con otras conjugaciones que todavía nos cuestan un poquito. Veamos la conjugación de prever. Para poder conjugar prever tengo que tener como modelo ver. En este caso es más fácil porque no tengo que quitarle nada. Para satisfacer yo tenía que conjugarlo con el modelo de hacer y tenía que quitarle la H. Pero en el caso de prever con ver no tengo que quitarle nada, voy a conjugar ver. Por ejemplo, como digo en el presente, yo veo, tú ves, él ve. Nosotros vemos, ¿no? Entonces coloco lo mismo, coloco así todo conjugado y solo voy a colocar pre antes. Yo preveo, tú prevés, él prevé, nosotros prevemos. En pasado, ¿no es cierto? Yo vi, tú viste, él vio. Coloco pre antes nada más, yo preví, tú previste, él previó. En futuro, yo veré, tú verás, él verá. Yo preveré, tú preverás, él preverá. Entonces, como vemos, no hay ningún cambio, solamente conjugas ver y colocas pre antes, nada más. Ahora, con caber. Para caber voy a empezar a conjugar como ver, voy a tener como modelo a saber, pero desde la segunda persona, porque la primera cambia sí o sí. Porque como yo digo en saber en primera persona, yo sé en presente, ¿no? Yo sé, pero no puedo conjugar sé con caber. Se dice yo quepo, ¿no? Lo correcto en primera persona del presente, yo quepo. Desde la segunda persona ya puedo cambiar. ¿Cómo se dice? Tú sabes, él sabe. ¿Qué es lo que vas a hacer? Solamente cambiar la S por la C. Tú cabes, él cabe. Nada más. Veamos en el pasado. Yo supe, tú supiste, él supo. Solamente cambio la S por la C. Entonces sería yo cupe, tú cupiste, él cupo. Lo correcto. En el futuro, yo sabré, tú sabrás, él sabrá. En el futuro con caber, yo cabré, tú cabrás, él cabrá. Lo correcto. No olvidemos las tildes, por favor, para poder identificar. Ahora, las palabras terminadas en sir. Bueno, todas las, en este caso, todos los verbos terminados en sir, ¿no? Lo que van a hacer es tener como modelo al pasado de decir, ¿no? Le vas a quitar di a todo. Por ejemplo, tú dijiste, ¿no es cierto? Yo dije, él dijo, nosotros dijimos. O sea, le quitas di a todo y lo que me queda aquí es je, jiste, hijo. Todo lo que terminan en sir voy a conjugarlos. Por ejemplo, traducir. Yo traduje, tú tradujiste, él tradujo. Producir. Yo produje, tú produjiste, él produjo. Maldecir. Yo maldije, tú maldijiste, él maldijo. Todo lo que terminan en sir puedo conjugarlos con estas desinencias. Muy bien. Ahora, a ver. Si es verbo impersonal, debe mantenerse en singular. ¿Cómo es un verbo impersonal? Cuando no tiene sujeto. No hay sujeto en la oración. Por eso no hay una conjugación del verbo. Y tengo que mantenerlo en singular. Por ejemplo, les voy a mostrar. Hubieron varios sismos. Si hubieron permanece en plural, significa que hay un verbo. Significa que hay un sujeto. Nosotros hubieron varios sismos. Ellos hubieron varios sismos. No hay un sujeto. No hay. Entonces, si no hay sujeto, haber tiene que estar en singular. Lo correcto sería hubo varios sismos. Igual aquí, habrán grandes descuentos. Nosotros habrán varios descuentos. Ellos habrán varios descuentos. No hay sujeto. Y si no hay sujeto, haber tiene que mantenerse en singular. Y lo correcto es habrá varios descuentos. Hay otro tipo de normativas también. Por ejemplo, tenemos con deshacer y hacer. Hacen lo mismo que lo que hacen con hacer. Nada más, solo que le colocan des y re antes. Nada más. Hay varias normativas del verbo, pero tenemos aquí las más utilizadas. Y para que no nos podamos confundir, tenemos las normas más apropiadas que tenemos que seguir. Y ese ha sido nuestro tema de normativa del verbo. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestros ejercicios sobre la normativa del verbo. Vamos con nuestros ejercicios de aplicación.
Dice verbo haber impersonal. Recordemos que si es impersonal, es decir, no hay sujeto, tienen que ir siempre en singular. Dadas las siguientes oraciones incorrectas, descubre cuál es el error. Nunca antes hubieron secretarias tan buenas como estas. No es hubieron, es nunca antes hubo secretarias tan buenas como estas. La número 2. Yo voy a hacer las dos primeras y ustedes las tres siguientes. ¿Acaso no habrían otros modelos aparte del que compraste? ¿Acaso no había, no es cierto? Había otros modelos aparte del que compraste. Muy bien, recordemos que como estamos en oraciones con verbo impersonal, siempre tiene que ir con singular. Discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Ya, el verbo y el núcleo del sujeto siempre tienen que estar en el mismo número y en la misma persona. Quiere decir, si mi núcleo de sujeto está en singular, mi verbo también tiene que estar en singular. Si mi núcleo de sujeto está en tercera persona, mi verbo también tiene que estar en tercera persona. Eso es importante. Yo voy a hacer el ejercicio número 2 porque el ejercicio número 3 y el número 4 son lo mismo, te pide lo mismo. Así que yo voy a hacer el ejercicio número 2 como ejemplo. Dice, un buen grupo de niños y adolescentes asistieron a la función vespertina del circo. Profesor, eso está bien porque niños, adolescentes está en plural, entonces el verbo tiene que estar en plural. Sí, es que ese no es el núcleo del sujeto. Veamos, el verbo es asistieron. ¿Quiénes asistieron a la función vespertina del circo? Un buen grupo de niños y adolescentes. Todo eso es mi sujeto. Pero ¿cuál es el núcleo? El núcleo es grupo. ¿Y grupo en qué está? En singular. Entonces debería decir, un buen grupo de niños y adolescentes asistió a la función del circo, porque el grupo es mi núcleo y está en singular, entonces mi verbo también tiene que estar en singular. 2. En nuestra patria la mayoría de las personas suelen alabar todo lo extranjero. Muy bien, mi verbo es suelen, ¿no es cierto? ¿Quiénes suelen alabar todo lo extranjero? La mayoría de las personas. Todo eso es mi sujeto. ¿Pero cuál es el núcleo? Mayoría. ¿Y mayoría en qué está? En singular. Entonces, ¿cómo debería ser? En nuestra patria, la mayoría de las personas suele alabar todo lo extranjero. Un numeroso conjunto de hormigas se reunieron en torno del terrón de azúcar. Muy bien. ¿Quiénes se reunieron en torno del terrón de azúcar? Un numeroso conjunto de hormigas. Todo eso es mi sujeto. ¿Pero cuál es el núcleo? Conjunto. ¿Y conjunto en qué está? En singular. Debería decir, un numeroso conjunto de hormigas se reunió en torno del terrón de azúcar. La 4. Parte de los invitados señalaron que la reunión había sido un éxito. ¿Quiénes señalaron que la reunión había sido un éxito? Parte de los invitados, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el núcleo? Todo esto es mi sujeto, parte de los invitados. ¿Pero cuál es el núcleo? Parte. ¿Y parte que está? En singular. Parte de los invitados señaló que la reunión había sido un éxito. Y el ejercicio 3 y el ejercicio 4 ustedes lo realizan y es lo mismo que acabamos de ver estos ejercicios como ejemplo. Muy bien, el 5 dice, corrige los errores de concordancia en las siguientes oraciones. Veamos, hubieron muchos fideos en el plato. ¿Qué hemos dicho cuando la oración es impersonal? Debería ser hubo, ¿no es cierto? No hubieron. Fue descubierto el criminal y su prófugo asesor. ¿Quién fue descubierto? El criminal y su prófugo asesor. Todo ese es mi sujeto. Tengo un núcleo que viene a ser criminal, ¿no es cierto? Criminal un núcleo. Y asesor otro núcleo, porque son personas diferentes. Aquí hay dos núcleos. Entonces está en ¿qué? En plural. Y mi verbo también tiene que estar en plural. Debería ser, fueron descubiertos el criminal y su prófugo asesor. Desde hace mucho tiempo han habido sucesos inexplicables. No es han habido, es ha habido, singular. Es una oración impersonal. La crónica de las memorias produjo un gran escándalo entre los lectores. ¿Quién produjo un gran escándalo entre los lectores? La crónica y las memorias. Dime, ¿las crónicas y memorias son lo mismo? No. Crónicas es uno y memorias es otro. Entonces está en plural, que debería de ser produjeron. En aquella reunión habían bocadillos en exceso. ¿Qué habían en exceso? Bocadillos es el objeto directo. Aquí no hay sujeto. Es una oración impersonal, entonces debería estar en singular. Había. Muy bien, y ustedes hacen las demás de esta manera como lo estoy indicando.
En la número 6 dice, reemplaza los verbos que están entre paréntesis por la forma verbal que pide sentido. Yo voy a resolver los 5 primeros. Tú, ayer equivocado. Tú anduviste ayer equivocado. Decir la verdad cuando te preguntaron. Dijiste la verdad cuando te preguntaron. Aquí nevó poco, pero aló mucho. Aló es jalar, ¿no? Cuando iba por el camino, oí a un labrador que decía, ayer haré lo que pude, hoy haré lo que pueda. Le diste bien las señales al viajero que te las pidió. Eso es lo correcto. Y ustedes hacen los demás ejercicios de esta manera. 7. Señale las formas verbales incorrectas y corrígelas. Dice, me solicitó que traigamos los expedientes revisados. Profesor, está bien. No, es que, mira, dice, me solicitó, es algo pasado, ¿no? Que traigamos los expedientes revisados, es algo futuro, te está pidiendo que hagas algo en futuro. No es imperativo, porque imperativo siempre está en presente, es algo a futuro, entonces debería ser, me solicitó que trajéramos los expedientes revisados. Es un futuro que todavía no se ha realizado, debería ser trajéramos. El niño nos pidió que no le contemos el secreto a los profesores, no es contemos, es contáramos el secreto a los profesores. El mes pasado nos aseguró que vendrá. ¿Que vendrá? No, que vendría, ¿no es cierto? Que vendría. ¿Podríamos ir al concierto si tendríamos las entradas? No pueden haber dos condicionales juntos. Nunca en una oración pueden haber dos condicionales juntos. Condicionales cuando termina en díamos, día, ¿no? Día, acá tenemos día, ¿ves? Díamos. No pueden haber en una misma oración dos. Entonces, podríamos ir al concierto si tuviese las entradas, lo correcto, ¿no? Nos hubiéramos ido si alguien nos hubiera prevenido. Igual, falta aquí una condicional. Debería ser, nos habríamos ido si alguien nos hubiera prevenido. Y así realizan ustedes los demás ejercicios. Vamos con las preguntas de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. 1. El modo que expresa subjetividad, emociones, sentimientos del hablante. Esto lo vimos en la partecita que estábamos hablando de accidentes gramaticales del verbo. Y es el subjuntivo, el modo subjuntivo, porque dice, ojalá saque buena nota. Este es mi deseo, no todos compartimos lo mismo. 3. Esperamos que lleguen temprano al Cusco. ¿Qué modo ha sido conjugado? Yo les dije en el subjuntivo, coloquemos siempre ojalá antes para hablar de un deseo. Ojalá lleguen temprano al Cusco. Subjuntivo. Los verbos son amaba y abandonó. ¿En qué tiempo han sido conjugadas las palabras subrayadas? Dice, ella amaba con todas sus fuerzas a André, pero él la abandonó. El primero es amaba. Cuando termina en aba, entre los verbos, significa que es una acción que viene desde el pasado hasta el presente, todavía como que no termina, no sigue amándolo. Es una acción pasada que sigue, no terminado. O sea, es un pretérito imperfecto, porque recordemos que imperfecto es cuando la acción todavía no termina. Pero él la abandonó, eso sí, abandonó, fue algo pasado que ya terminó. Entonces, esto sería pretérito indefinido. 7. Recordemos que pretérito es pasado, ¿no? Presenta perífrasis verbal. La perífrasis verbal se presenta como verbo auxiliar más un verbo principal. Y bueno, son varias palabras, ¿no? Dice, mañana saldremos al teatro. Tenemos saldremos, solamente es un verbo, ¿no? Ojalá vengan aquí, vengan un verbo, no. Nosotros tenemos que estudiar lenguaje. ¿Cuál es el verbo? Tenemos que estudiar. Todo eso es el verbo. Entonces, esa es mi perífrasis verbal. Continuamos. La 9. Juan comía con mucha elegancia. ¿Qué tiempo de pretérito es? Es un pretérito imperfecto porque sigue haciéndolo, sigue comiendo de esa manera. El día de mañana Arturo resolverá la práctica de álgebra. ¿Cuál es el verbo? El verbo es resolverá. Es algo que todavía no ha hecho, ¿no? ¿En qué tiempo ha sido conjugado? Futuro imperfecto. Un futuro que todavía no se realiza. Es un verbo irregular. Ya. En irregular, para que sea irregular, tiene que cambiar su raíz. Por ejemplo, comer no cambia. Yo como, yo comí, yo comeré, no cambia. Partir, yo parto, yo partiré, ¿no es cierto? Yo partí, no cambia la raíz. Soltar, yo suelto. ¿Viste cómo cambia? La raíz es sol, pero cambia a suel. Ah, ya, ese es irregular. En la oración, Estela ha llegado a España, se presenta como, en este caso sería un verbo compuesto.
El verbo compuesto es haber más participio. Es un verbo irregular, igual, tiene que cambiar la raíz. Eso sería soler, porque yo suelo, ¿no es cierto? Cambia ahí la raíz. 19. En la sierra graniza con mucha intensidad. El verbo es, ¿cuál es el verbo? Graniza. Cuando el verbo es un fenómeno atmosférico, eso es un tipo impersonal, porque no tiene sujeto. Si el verbo es un fenómeno atmosférico, nunca vas a encontrar un sujeto. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea, en el libro tienen ejercicios de aplicación, los números faltantes, y he señalado cuáles son, que están en la página 69 a la 70. La lectura, las preguntas de la página 71. Rumbo a la universidad, los números pares, que están en la página 72 a la 73. Y este ha sido nuestro tema de normativa del verbo.